Bueno, hemos hablado así sin querer del equilibrio, de un sólido en equilibrio. Bueno, vamos a ver ahora un poquito más concretamente qué significa que esté en equilibrio y qué tipo de equilibrios tenemos. Resulta que, vale, nos tiene que sonar, ¿no? Esto de equilibrio, pero nos suena sobre todo de la asignatura de mecánica, donde el equilibrio eh, que se cumple es equilibrio llamado equilibrio estático. ¿Cuál era este equilibrio? Aquí tenemos un sólido cualquiera, la patata, sobre el cual pues, hay una serie de solicitaciones, unas fuerzas exteriores. Aquí aparecerán una serie de reacciones. Entre una cosa y la otra, ¿qué debe pasar? Pues que haya equilibrio tanto de fuerzas como de momentos. Entenderemos como fuerzas exteriores no solo eso, sino también las reacciones. Son las fuerzas externas, lo que aparecen por culpa de las acciones que aplicamos. El equilibrio entonces consistía en decir que el sumatorio de fuerzas exteriores, a partir de ahora, ha de ser cero, y lo mismo el sumatorio de momentos respecto de cualquier punto, también provocado por las acciones exteriores, también había de ser cero. Bueno, cero si estamos hablando de que ese sólido está estático. Eso en realidad era imponer que el sumatorio de fuerzas en componente X, en componente Y y en componente Z tenían que ser cero. Fuerzas X igual a cero, sumatorio de fuerzas Y igual a cero, sumatorio de fuerzas Z igual a cero. Y también lo mismo con los momentos. Momentos respecto del eje X, momentos respecto del eje Y, momentos respecto del eje Z, en cualquier punto tiene que ser cero. Pero repito que esto es solo teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Las acciones exteriores aplicadas, más las reacciones exteriores que aparecen en función del tipo de apoyo. Vale, está muy bien, pero resulta que ahora vamos un poco más allá y estamos en una asignatura que se llama elasticidad y resistencia de materiales. Concretamente en elasticidad hablamos de un tipo de equilibrio que se llama equilibrio elástico. ¿En qué consiste? Imaginemos que ese sólido lo dividimos en dos partes. Hay 1000 formas de dividir ese sólido en dos partes. Y resulta que una vez dividido en dos partes, aparecen unas fuerzas internas, que son las fuerzas que una parte ejerce sobre la otra y la otra sobre la una. Es decir, la parte A sobre la parte B ejerce unas fuerzas y la B sobre la A, las mismas en sentido opuesto. Vaya, esto que he dibujado por aquí. Esas son las fuerzas interiores. Será lo que más adelante pues, hablaremos de esfuerzos o solicitaciones internas. Resulta que ahora esta parte A y también la parte B, como no, tiene que estar en equilibrio teniendo en cuenta tanto las fuerzas exteriores como también las fuerzas interiores. Por eso hablamos de un tipo diferente de equilibrio, que es el equilibrio elástico. En la parte A, entonces, ¿qué ha de cumplirse? Que el sumatorio de fuerzas, pero total, todas, es decir, tanto las exteriores como las interiores, tiene que anularse, ¿correcto? Lo mismo pasa con los momentos. En un punto tiene que ser cero, pero tiene que haber equilibrio total, es decir, el sumatorio de momentos generado por las fuerzas externas que actúan sobre esa parte A, también el sumatorio de fuerzas interiores, todo sumado tiene que ser cero. Lo mismo para la parte A, pues para la parte B. ¿Sí? El sumatorio de fuerzas total, es decir, exteriores más interiores tienen que anularse, momentos totales, es decir, exteriores e interiores tienen que anularse. Por lo tanto, las condiciones necesarias y suficientes son más restrictivas. En el caso de un equilibrio elástico. Si solo se cumple, repito, esta parte, pues hablamos de un equilibrio estático. Ya está. Vale. El problema ahora viene esto de aquí, sí, muy bonito, ¿no? Así como idea está muy bien, pero estas fuerzas internas, ¿cómo las valoramos, ¿no? ¿Cómo las calculamos? Por eso, sobre todo, es lo que haremos en el tema siguiente, donde hablaremos de vector tensión, tensiones internas, Pero bueno, no me avanzo, eso lo veremos en el tema 2.